Buenas tardes vecinos, bienvenidos a este nuevo programa de Florece un Nuevo Chile. Hoy miércoles 6 de julio, ya nuestro cuarto programa. Hemos tratado de ser bastante diversos en cada uno de ellos. Comenzamos con una introducción, luego tuvimos el feminismo vinculado a la nueva constitución, hablamos sobre medio ambiente y nueva constitución. Y en este programa vamos a hablar sobre un Chile democrático que garantice nuestros derechos. Para eso tengo el agrado de presentarle a Claudia Molina, abogada, quien participa activamente en comando de la prueba, ¿cierto? Así que le damos una bienvenida y le agradecemos por estar presente el día de hoy. Buenas tardes, Andrés. Bueno, a todo el equipo de Radio Conquista y a todos los amigos Radio Escucha que están en este momento en sintonía con la radio. Ha sido un placer un enorme agradecimiento poder contar con esta invitación. Gracias, Claudia. Pretendemos tratar como temas que al parecer son un poco complejos, son bastante profundos, tienen que ver también con el aspecto filosófico de repente, ¿cierto? Que no deja de ser discutir temas tan globales como los que incluye la Constitución. Hemos hecho como una pequeña pauta y lo primero que me gustaría poder como leer a modo introductorio es lo que esta guía práctica que entregó la Convención Constitucional define como el concepto de democracia. Y lo define así: la democracia es un tipo de gobierno en que la soberanía reside en el pueblo, por y para el pueblo. Se materializa por medio de mecanismos de representación política y participación ciudadana. La propuesta de nueva constitución consagra principios como la transparencia, la igualdad, libertad de pensamiento y de expresión, el respeto a las diversidades, los acuerdos de mayorías y la garantía de derecho de voto libre, igualitario, secreto, universal e informado. Luego prosigue la definición. En base a esto, me gustaría preguntarte, Claudia, si tú que conoces o conociste la Constitución del 80, ¿cierto?, la que nos rige hasta ahora, has tenido la posibilidad también de poder ir estudiando la nueva propuesta. ¿Tú consideras que de ser aprobada Chile tendría una mejor democracia, una democracia más robusta, una democracia de mayor estándar universal, una democracia más participativa? Bueno, que a nuestros amigos auditores no les quepa duda que esta nueva propuesta de la nueva Constitución para Chile trae aparejado como principio fundamental los derechos humanos y especialmente la participación ciudadana. Efectivamente, los que somos abogados estudiamos dentro de las facultades la Constitución de 1980, de la que quiero también aclarar a nuestros amigos que nos escuchan que es sumamente importante es que la Constitución del 80 es única. O sea, aquí no ha habido transformaciones porque creo que hay una confusión de que en mérito a algunas modificaciones introducidas especialmente en el gobierno de Ricardo Lagos y Bachelet, la gente ha entendido como que hay otra constitución. Esto no es otra constitución, es la misma que nos rige del 80 y las modificaciones que han tenido no han dicho absolutamente nada respecto a la participación ciudadana que ofrece esta nueva constitución. Es sumamente importante señalar esto porque la constitución del 80, que es la que nos rige hasta hoy, como bien dice, es una constitución que está creada casi para no ser perfectible y no ser modificada y no ser cambiada, y la única alternativa por la cual hoy día nos enfrentamos a un nuevo cambio constitucional, y esto aunque la clase política más dura lo diga que no, pero esta génesis del nuevo cambio para Chile lo produjo el estallido social. Y si nos remontamos al estallido social, tenemos que entender que Chile actuó ciudadanamente por el estallido social. No estoy refiriéndome a temas de violencia que todo el mundo, al igual que yo, criticamos enérgicamente, pero estos movimientos sociales que se generaron venían desde la época del 2006, de la época de los pingüinos, donde ya el estudiantado se sentía absolutamente despojado de derechos que le son, a nuestro juicio, son inherentes a la persona humana. O sea, el Estado de Chile debe propender al desarrollo humano y eso lo establece esta Constitución tímidamente y las constituciones democráticas en el mundo.
Y por lo tanto se empieza a desarrollar toda esta génesis, todo este movimiento en el año 2006 hasta que llegamos al año 2019, donde se produce este estallido social, del cual yo también me sentí partícipe, porque siempre lo he dicho, yo he tenido la fortuna de ser hija de las oportunidades porque he tenido padres que tuvieron los recursos económicos para poder educarme en la universidad, lo que la gente en su gran mayoría, sobre todo con el costo de la vida hoy día, no tiene. Entonces, dentro de los principios por los que me enseñaron, también aprendí a sensibilizarme con lo que está pasando en mi entorno. Efectivamente, contestando directamente a tu pregunta, la Constitución del 80 es una constitución bastante sesgada y cerrada, y para dar una prueba más sencilla para que la gente pueda entender, es una constitución que protege a la clase política y a la clase poderosa que gobierna sobre nuestros hombros. Yo siempre he dicho que esta nueva propuesta de constitución, porque ya no es un borrador, ya es la propuesta definitiva, viene a ofrecer una paridad no solamente en un tema de género, sino que también respecto a la autoridad y a la ciudadanía. Porque la ciudadanía es parte del quehacer político público diario. Yo siempre he sostenido que el primer mandatario, sea cual sea el presidente, es el primer mandado. Fíjate que yo como abogada, cuando un cliente me encomienda una acción judicial, él me firma un mandato en el poder, en la notaría. Entonces yo me convierto en mandataria y él es el mandante. Entonces esta nueva constitución, hablando de la democracia y haciendo una diferencia radical con la que nos rige hasta ahora, permite que la ciudadanía tenga mayor participación en el quehacer público y que efectivamente las autoridades se conviertan en lo que son, en mandatarios, porque nosotros somos los mandantes y esto se distribuye. Un ejemplo de esto es que la Constitución la distribuye la eliminación del Senado y en su reemplazo la Cámara de las Regiones, donde cada representante regional va a representar las necesidades que tiene la región para llevarla finalmente al Congreso, que va a ser compuesto de 155 diputados en mérito a lo que establece la nueva propuesta de la Constitución. Eso significa de que vamos a tener más acceso a la autoridad y vamos a tener mayor posibilidad de poder ejercitar nuestra democracia, que significa una participación ciudadana activa. Qué bien. Me gustaría recalcar el tema de la soberanía. O sea, la soberanía reside en el pueblo, ¿cierto? Lo acabo de leer en la definición básica de democracia, cosa que no contemplaba la antigua Constitución, porque hablándolo derechamente no fue ni redactada ni ratificada en términos democráticos. Bueno, partamos de la base que la Constitución que nos rige ahora, si mal no recuerdo, el número de integrantes que elaboró la Constitución de 1980 fueron 9 personas, en un contexto de una dictadura, donde no existía un servicio electoral que pudiera fiscalizar el proceso normal de las votaciones. Yo era muy niña, pero recuerdo que en el año 80 era la opción sí o no, y las personas que estuvieron a cargo del proceso eleccionario fueron miembros del ejército y miembros de la Junta de Gobierno en la época. Y por lo tanto tampoco hubo un resumen o una cuenta pública real de que cuánto es lo que ganó el sí, cuál es lo que ganó el no, porque fue bastante inexacto. Y se va creando esta constitución, a diferencia de la actual propuesta, se va creando en virtud a estas 9 personas que eran parte de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, a la ciudadanía se la excluyó. ¿Mayoritariamente hombre o total? No, en la totalidad de los miembros eran varones. O sea, aquí no existía ni siquiera en sueños una paridad de género ni la intervención de la mujer. No olvidemos que Chile tardó bastantes años posteriores a los que los países más desarrollados demoraron en permitir que la mujer votara, ¿no? Llevamos alrededor de 70 años solamente de que se le permite el voto femenino. Exacto, y además de eso no olvidemos que el Código Civil también tiene en sus acervos algunos conceptos medios antiguos que hablan de que la mujer es una mujer para ciertos actos jurídicos inhábil. Eso se va a ir erradicando y se ha ido erradicando con el tiempo. Entonces, pero aún siguen algunos siguen algunos resquicios, como que el hombre el hombre es jefe de la sociedad conyugal, tiene que pedir el consentimiento cuando la mujer hereda algo para poder venderlo. Todavía van quedando esos atributos que a la postre van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Este es un ejemplo, este es un tema bueno de ejemplo.
La Constitución Política de Chile establece la paridad de género, la igualdad entre hombre y mujer y cualquier diversidad sexual. Entonces, yo tengo que decir que la Constitución es una declaración de principio que permite el desarrollo de las leyes. Entonces, si yo tengo un principio constitucional, valga la redundancia, que tiene un rango constitucional, va a significar de que se va a obligar al legislativo a modificar las leyes que estén hoy día normalizando la disparidad de género. ¿Te fijas? Entonces, esta declaración de principio va a permitir aperturar las leyes para que sean más equitativas para todos. Ahora, la diferencia que hay, que es la más primordial entre la Constitución de 1980 y la actual propuesta de nueva Constitución, es que esta propuesta, la Convención Constituyente fue creada, insisto, por el estallido social, por una forma de presionar a esta clase política porfiada que estaba acostumbrada a pernoctar en el poder y no abrir la chimenea como para que aparecieran nuevos rostros más jóvenes, más innovados. Entonces, esta presión que hizo el pueblo unido desembocó en esta Convención Constituyente, que además, como hablábamos en la antesala de este programa, fíjate que concurrió la paridad de género, los escaños reservados a nuestros pueblos originarios, y además la mayor parte de la Convención Constituyente fueron miembros que no pertenecían a la clase política. Entonces, la clase política, al ser minoría en la Convención Constituyente, hoy día reclama hechos que no le son propios, porque el estallido social y la existencia de la Convención Constituyente fue efectivamente el hastío que muchas personas tenemos con la clase política tradicional, que digo esto, y esta crítica muy personal pero muy directa, que la clase política toda, en forma transversal, nos dio el ancho para poder llegar a arreglos mucho tiempo antes y haber evitado un estallido social de la magnitud que se produjo en Chile, porque les gustó permanecer en el sillón de los poderosos y de quienes manejaban los hilos económicos y políticos de Chile. Claro. Y también se hicieron promesas de cambio constitucional que nunca llegaron a buen puerto, que nunca se les dio una conducción, digamos, un tratamiento administrativo que realmente diera a un fruto de un texto constitucional. Bachelet inició un proceso constitucional a destiempo, que no terminó en nada. Eso fue abortado en el gobierno de Piñera, después Piñera con no retoma, Piñera 1, Piñera y 2 ya se tampoco oído continuó. sordo al proceso, y tiene que ver mucho con la falta de participación democrática de la ciudadanía, creo yo, que siempre se les excluyó, que los partidos políticos, como tú dices, acostumbrados a ellos tener el monopolio de la política, no hicieron partícipe a donde ostenta realmente la soberanía, que en el pueblo, ¿cierto? Solamente nos llamaban a participar en ciertas elecciones, a elegir por uno u otro candidato, pero no a tener una incidencia directa, menos aún vinculante. ¿Esta nueva constitución, crees tú que fortalece la democracia participativa, la participación ciudadana? Yo creo que no solamente va a fortalecer la participación ciudadana, sino que va a fortalecer el vínculo directo que cada ciudadano va a tener con sus representantes. Esta Cámara de las Regiones, en que los miembros se van a denominar representantes regionales, va a ser una vía más directa para que nosotros incluso concurramos a la participación de creación de leyes en mérito de las necesidades que cada región necesita. Esto es tremendamente importante decirlo, ¿ah? ¿Qué acceso tenemos hoy día como ciudadanos? Por ejemplo, poder refrendar alguna autoridad parlamentaria cuando rara vez visitan, si es que nunca, generalmente nunca. Acuérdense que aquí tuvimos un senador que vino a quedarse y después renuncia a la senaturía, y se postula constituyente. Yo creo que efectivamente esta actitud de la clase política de querer estar en todas, para hacerlo más simple, digamos, ha sido porque sienten el impulso de mantener en ellos el manejo de todos los hilos que vaya tejiendo el núcleo social. El concepto que voy a dar ahora es quizás el equivocado, pero es una forma simple de poder explicarlo. Pero cuando yo voto por un candidato a presidente, a parlamentario, alcalde, lo que sea, yo firmo un contrato social con él.
O sea, mira, para mí esto es como un contrato de trabajo, donde yo como su empleadora le doy trabajo para que él produzca mi territorio, ¿te fijas? Entonces, cuando ese candidato, y hay varias personas de la clase política del gobierno de Sebastián Piñera, el último, y también parlamentarios, y voy a dar nombres, por ejemplo está Nicolás Monkever, que fue, Nicolás Monkever parece que, bueno, fue constituyente, no, no es Nicolás, es el primo. Eh, Christian Monkever renunció a una cartera ministerial con mucho tiempo de anticipación para poder cumplir con el requisito y ser postulado a constituyente. Felipe Arboe, que fue el senador que vino a quedarse y que derechamente nos abandonó a todos, ¿ah? También decide renunciar o no repostularse a candidato. No, él renuncia a senador. Incluso creo que lo más grosero que dijo Felipe Arboe fue haber dicho en un medio radial, yo voy a renunciar a mis privilegios como senador para ser constituyente. Yo encuentro que eso fue tan violento. Entonces, a mí me preocupa esta situación de los engaños, porque se ha engañado a la ciudadanía con el tema de los que apuestan al rechazo. Y decirle nuevamente a las personas de que están escuchando, es que el rechazo significa el concepto de las personas que no quieren que hayan cambios. Porque mucha gente va a decir, va a golpear la puerta de tu casa y te va a decir, mire, rechacemos para reformar. ¿Ah? Pero si no lo hicieron antes, cuando todavía no se vislumbraba esta posibilidad de reabrir, de hacer florecer a Chile, con un nuevo cambio, si no lo hicieron antes, nada garantiza que lo van a hacer ahora o después. Entonces, cuando esta clase política se empieza como a retirar de sus cargos con anticipada antelación a la creación de la convención constituyente y a estas campañas que vienen posteriormente, ya los aniquila porque deja en evidencia a la sociedad de que quieren, como dije anteriormente, estar en todas. Entonces, la verdad es que la clase política tradicional se presenta como una minoría. Pero cuando tú eres minoría, frente a una mayoría, tú debes acoger lo que la mayoría quiere. Entonces, cuando hablan hoy día y alegan de que fueron excluidos, ellos no han sido excluidos, ellos estuvieron siempre en la palestra de la discusión en pleno, en las discusiones de las comisiones, y la verdad, yo no conozco ningún aporte relevante que tenga que ver con la trascendencia de la democracia y la participación ciudadana de parte de estas personas, ¿te fijas? Porque al político de la política tradicional no quiere que tú participes. Yo quiero comentarle a nuestros amigos, si es que alguien también estuvo ahí, tuve un desencuentro bastante desagradable con este parlamentario Fuad de Chaín, que vino exclusivamente, estuvo en el auditorio Río Seco de la Universidad de Concepción, ya a comentar las falsedades más absolutas a la Constitución. Y yo quiero decir que a propósito de la democracia, que se ha visto menoscabada, porque cuando la alegría supuestamente llegó con el primer gobierno de Elwin, a Elwin yo lo voy a excluir de cualquier responsabilidad porque era un presidente que estaba destinado solamente a la transición entre la dictadura y la democracia, que fue un periodo bastante difícil. Pero los presidentes posteriores, incluyendo la clase política de la oposición de la época, no hubo ninguna voluntad política para poder cambiar esta constitución que mantuvo en la impunidad a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, y nuestros amigos que son mayores deben recordar eso. Y además quiero decir de que esta imposibilidad de que la ciudadanía pudiese reclamar mantuvo a nuestras autoridades en la más absoluta indiferencia, ganando literalmente sueldos que a mi juicio son groseros, y que a la hora del diseño anual para la programación económica del año siguiente, habían verdaderos debates que bordearon en lo absurdo, digamos, cuando se trataba del aumento del sueldo mínimo, y si tú comparás con lo que ganaba un parlamentario, donde ellos tenían la autonomía suficiente para subirse el sueldo y prácticamente ser literalmente un patrón de fondo. Claro. Entonces esto cambió, Chile despertó, y yo lo que espero es que Chile se mantenga despierto y que este movimiento de la prueba de una nueva constitución, de este movimiento que produjo el estallido social y los movimientos después, hayan valido la pena. Aquí hubo personas que tuvieron lesiones irreparables como daños oculares, gente desaparecida, gente fallecida, que valga la pena el esfuerzo, porque no es primera vez que Chile se ve enfrentado a situaciones extremas, ¿ya? Pero la alegría nunca llegó porque la Constitución nunca fue cambiada. Sí. Claudia,
retomando el tema de la participación ciudadana, esta propuesta constitucional trae bastantes innovaciones que pondrían a Chile en un alto estándar democrático mundial, según su texto. Una de ellas, porque conversábamos sobre los representantes que podrían estar en esta Cámara de las Regiones, esa siempre es la participación democrática, pero mediada, ¿cierto? Pero también está la participación democrática directa, ¿no? Una participación más vinculante y directa por parte de la ciudadanía. Y si pudieras explicarnos un poquito de qué se trata la iniciativa popular de ley, que a mí me parece que es una de las innovaciones que permitiría que ciudadanos tuvieran una participación tan parecida a lo que puede ser un diputado o un representante de la Cámara de las Regiones. Primero que nada, esta propuesta de la Constitución reconoce todo y protege, el Estado protege en esta nueva propuesta, protege todo tipo de organizaciones sociales, ¿ya? Junta de vecinos, Y eso de también, ellas, quiero también romper el mito, porque también anda la posición del rechazo diciendo que las juntas de vecinos van a desaparecer. Yo quiero decirles que las juntas de vecinos van a estar más protegidas que nunca. Corporaciones sin fines de lucro también son entidades que provienen de la base social, que van a ser debidamente protegidas, y el rango constitucional va a proteger esta iniciativa. Y a través de lo que tú me preguntas, efectivamente, a través de estas mismas organizaciones, digamos, del quehacer público, va a poder intervenirse dentro de la Cámara de las Regiones. Quiero decirle además que la Cámara de las Regiones tiene un vínculo tremendamente importante, en el sentido de que van a ser ellos, los que a través también de organizaciones sociales, paritariamente, los que van a poder formular leyes que sean atingentes a la región. Mira qué importante es eso, ¿ah? O sea, el descentralizar a las regiones, descentralizar, perdón, Santiago, va a permitir que haya una armonía económica, laboral, participación ciudadana y democrática de todas las regiones en su conjunto, respetando la identidad de cada una. Y como dices tú, muy bien dices, esta elaboración de esta nueva Constitución efectivamente va a ser uno de los mejores estándares de democracia en el mundo entero. Es primera vez en el mundo donde se llaman a las propias bases sociales a que participen de la redacción de una nueva Constitución. Y dentro de los constituyentes tuvimos gente muy capaz, gente como tú, como yo, como muchas personas que tuvieron ganas de participar y llevaron estas necesidades tan deseadas por la ciudadanía a formar parte de un marco importante, que es una carta fundamental, que finalmente es la madre de todas las leyes. Sí. ¿No? Hay un dato muy importante en donde se hace un análisis de la base de formación académica que tuvieron cada uno de los constituyentes, y se nota claramente que un tercio estudió en colegio privado, un tercio en colegio subvencionado particular y un tercio en escuelas públicas. O sea, que más representativo de la identidad chilena puede ser eso, que sabiendo que la base de toda formación de una persona, un ciudadano, en la educación, ahí hay una expresión legítima del pueblo chileno. Bueno, y es esa expresión legítima, incluso también de las personas que a lo mejor no contaban con las herramientas académicas, pero sí contaban con las herramientas sabias, porque los que vivían el día a día, qué mejor que de muestra democrática, donde creo que también habían personas con disidencias sexuales también. Qué mejor democracia que eso. O sea, un ejemplo de eso es que nuestros pueblos originarios también fueron partícipes, ¿ah? Y también, por favor, si me dieron la oportunidad, quiero hacerme cargo de un tema de los pueblos originarios que me preocupa bastante, porque se ha llegado hasta inventar de que se ha malinterpretado el uso del territorio de los pueblos originarios. Incluso se ha inventado de que va a haber una justicia aparte, ¿ah? Claro. No puedo dejar de aprovechar esta oportunidad de decirlo, porque la verdad es que esto es constante y sonante con la gente con la que he conversado en estos días. Y quiero decirles que respecto a los tribunales de justicia, quiero decirles que en cuanto a nuestro pueblo originario, van a existir unos tribunales especializados que tienen que ver con su derecho consuetudinario, que es un derecho a la costumbre, pero esos tribunales solamente van a atender lo que significan los bienes disponibles. En materia penal existen bienes disponibles y bienes no disponibles.
Si hay un delito de carácter penal, una violación, un asesinato, un secuestro, eso los tribunales que tengan que ver con los pueblos originarios no tendrán competencia para poder atender esos asuntos. Y finalmente, independientemente de los tribunales que existan, la Corte Suprema es la que velará como última instancia cualquier sentencia que se haga al respecto. Pero aquí se ha mentido, se ha dicho que va a haber una justicia separada, eso no es verdad. Porque y aprovecho de aclarar el punto. rige el principio de igualdad ante la ley, o sea, eso es una base Rige el principio de igualdad ante la ley y eso está establecido en la Constitución como principio fundamental. Lo otro también que quiero dejar en claro, de que tampoco va a existir territorio independiente a otro, porque también se ha hablado de la plurinacionalidad. Que aparece al comienzo de los artículos del... La plurinacionalidad tiene que ver con que las naciones se refieren a la autonomía de identidad que cada uno tiene. Pero el Estado de Chile se reconoce como un Estado unitario. Por lo tanto, todas estas subnaciones, subculturas, se someten a la misma jurisdicción y el concepto unitario que tiene el Estado. Chile siempre va a ser Chile, digamos. En el artículo 3 lo señala literalmente: Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Así es. Son estos temas que la verdad me fui para otro lado, pero que también son parte de la democracia, porque cuando yo les he hablado de este ejercicio democrático donde vamos a tener paridad, vamos a tener no vamos a tener ningún tipo de discriminación, donde además van a haber escaños reservados para nuestro pueblo originario, la gente se preocupa y dice, no, es que, me lo han dicho literalmente, los peñis se van a apoderar. No, aquí no hay ningún apoderamiento. Todos vamos a ser resguardados por las mismas leyes, por la misma Constitución y sobre todo vamos a ser parte de este Estado unitario que se llama Chile. Exacto. Claudia, tenemos un mensaje de parte de los auditores, creo, Luis. Correcto. No sé si... ¿Sí? Sí, tenemos algunas preguntitas. Tengo 3 preguntas por acá hechas al WhatsApp de la radio. La primera dice, consulta para la señora Claudia Molina: ¿cómo va a funcionar el Sistema Nacional de Salud y qué va a pasar con los ISAPRES? Esa es la primera pregunta. La pregunta dice, ¿qué va a pasar con los derechos de agua en los territorios rurales? Y la última pregunta dice, aclarar si la propuesta de la nueva Constitución va a expropiar los fondos de pensiones, como algunos personeros políticos de la derecha nos han dicho. Agradecida por las preguntas, voy a hablarles primero del derecho de las aguas. El derecho de las aguas ha sido, quiero explicar de que esto ha sido respaldo a raíz de lecturas, lecturas de científicos científicos que tienen que ver con el tema de las aguas. A ver, nuestra crisis hídrica tiene que ver con el cambio climático, es cierto. Pero a nivel nacional, nuestra crisis se ve aumentada por el aprovechamiento que tienen ciertos particulares de las aguas. Y voy a decir nombre y apellido porque siempre me he destacado por ser una mujer que no tiene miedo de decir las cosas. El señor Walker, de la democracia cristiana, es un férreo defensor de la postura del rechazo porque es una de las personas que tiene mayor cantidad porcentual de derechos de agua a nivel nacional. Entonces, el derecho de agua viene, primero que nada, a señalar que el agua es un patrimonio humano, es un patrimonio nacional. Nadie puede ser dueño de las aguas. Ahora, respecto a esta propiedad indebida, porque no existe ninguna ley que determine de que yo soy dueña del agua, se lo ha relacionado siempre con el derecho de agua, ¿ya? Y el derecho de agua no es un patrimonio realmente tal desde el punto de vista jurídico. Bueno, este derecho de agua, lo que esta nueva Constitución, nuestra nueva Constitución promueve, primero que nada pensando en la ruralidad, y déjeme decirle de que el borrador de la Constitución tiene un apartado que habla, a diferencia del 80 que no dice nada, habla exclusivamente de la ruralidad. Y en el concepto de la ruralidad está contemplado el desarrollo del mantenimiento de agua, de sus cauces, y el derecho de las aguas que tenga cada agricultor, que tenga cada persona que lo necesite. La diferencia que viene acompañada ahora es que las personas que tienen un superávit de derechos de agua, va a venir, para decirlo más simple, va a venir seguramente un fiscalizador del SAC, de INDAP, que si yo le voy a decir, ¿cuántos regadores tiene usted? Yo voy a inventar.
un ejemplo, tengo 1000 regadores. ¿Y cuánto te ocupa en la realidad? Mire, yo ocupo 100 regadores. Entonces, el fisco tomará materialmente estos 900 regadores de agua, porque como se trata de un recurso humano y que pertenece a la propiedad toda, y obviamente lo distribuirá de la manera correspondiente y como realmente corresponde. Claro. Porque yo quiero decir, insistentemente, una de las cosas que esta constitución actual que nos rige ha permitido que la clase poderosa se apropie de recursos naturales. Y creo yo que pasa porque justamente no garantiza derechos, como sí lo hace esta nueva constitución. Esta constitución garantiza el derecho humano al agua. Ellos tienen el derecho humano. Entonces, yo estoy segura de que con esta nueva propuesta de nueva constitución, la nueva distribución de agua y las políticas que se ejerzan sobre ella, fíjate que yo hasta me atrevería a decir que la sequía no nos va a asolar tanto, porque tengo que hacer un paréntesis en esto. En tiempo de dictadura, en la actual constitución, el artículo 19, número 20, que habla de la libertad económica, vino a permitir que los de la época, los Chicago Boys, fueran a preparar este modelo que nos tiene agotado a todos, donde se privatizaron. El Estado de Chile era un Estado gigantesco antes de la dictadura militar. Y en la dictadura empieza el proceso de la monopolización que se genera a través de la venta de servicios estatales y el Estado finalmente se convirtió en algo muy pequeño, en que no tiene la capacidad de poder solucionar todos los problemas. Entonces así se vendió el agua, que además se terminó de vender con Eduardo Frei hijo, se vendió la compañía de electricidad, se vendió la compañía de teléfono, se vendieron las compañías de gas. Entonces, como lo tiene el privado hoy día, el privado derechamente ha monopolizado hasta los precios. Ha habido colusiones. Yo quiero insistir que esto con el derecho de agua va a cambiar. Porque fíjense ustedes que no hay mejor muestra, botón de muestra, que lo que ocurrió en la pandemia. En la pandemia no subieron los precios, se coludieron con los precios. Y esto es porque la Constitución del 80 lo permite y quedaba radicalizado solamente en el presidente de la República la facultad de colocar banda de precios, es decir, no se sube, ponerle techo a los precios. Y en el gobierno de Piñera no se hizo. De hecho, él aumentó el 70% su riqueza porque este modelo lo permitió. Entonces la clase media va quedando más pobre, va quedando más defraudada del sistema, y la gente que tiene interés económico en esto se aprovecha más. Respecto a lo mismo, quería señalar que la nueva Constitución promueve la creación de una Agencia Nacional de Agua, un organismo autónomo que va a velar por el buen uso y distribución del agua y los derechos de agua, y señala también, esta guía práctica dice: el Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, que es importante para las comunidades rurales donde tenemos funcionando los famosos APR, que son el agua potable rural, manejada y atendida directamente por la comunidad, donde hay elección libre de sus dirigentes que se van renovando cada cierto tiempo. Especialmente en áreas y territorios rurales y extremos en conformidad a la ley. O sea, acá se hace, se lleva a nivel constitucional todo lo que tú mencionas de la protección tanto de la vida rural, del ser humano y de todo lo que tenga que ver con nuestras necesidades más básicas, que son las biológicas. Fíjate, que no estaban contempladas antes, en donde el agua incluso se podía, en algunos lugares como Petrorca, ¿cierto?, darle mayor importancia al cultivo de paltas que abastecer de agua a una escuela rural, como tuvieron que cerrar por mucho tiempo por no tener el suministro básico. Entonces es sumamente importante, y agradecemos la pregunta que le hacen a Claudia y la respuesta. Mira, de hecho déjame decirte de que yo una de las cosas más violentas que logré escuchar, porque la gente a veces piensa de que la violencia viene por un insulto obviamente tal, o sea, grosero, pero hay insultos que no son groseros. Cuando se le pregunta por la educación a Sebastián Piñera I, en el primer gobierno, él dice que la educación es un bien de consumo. Y el bien de consumo en el mercado se tiene que pagar para obtener el consumo de ese producto. Ese es el concepto que tiene esta Constitución respecto a todo. En cambio, esta nueva Constitución, que promete, digamos, esta reglamentación, este bien de consumo no se convierte para el mercado, sino que se convierte como un derecho.
Los derechos fundamentales son los derechos más importantes que un ser humano tiene. Entonces, si a mí no me están cumpliendo con un derecho fundamental o me están atentando a un derecho fundamental, yo tengo las herramientas legales para deducir un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva para poder invocar que este derecho fundamental constitucional ha sido afectado. Esa es la gracia de la Constitución, que hay derechos que ya van a venir con uno, que son parte de uno, la Constitución reconoce eso. Entonces, yo, respecto a la pregunta de salud, ya, también quiero dejar bien claro de que esta nueva Constitución no es una aplanadora que viene a acabar, porque también va a haber gente del rechazo que te va a ir a golpear la puerta y te va a decir de que nosotros queremos refundar Chile. Aquí no se va a refundar Chile. De hecho, hay conceptos de la actual Constitución que se acuñaron en la nueva Constitución, porque estaban en sintonía con la comunidad, bastante pocas, pero sí habían principios que fueron reconsiderados y nuevamente incorporados. El derecho a la salud no va a hacer desaparecer las ISAPRES. Lo que pasa es que el Estado va a hacer una nueva propuesta de fondo común para la salud. Bueno, yo siempre he pensado, de hecho yo soy muy consecuente, yo soy FONASA. Yo también. Yo soy FONASA, por consecuencia soy FONASA. De hecho, el fondo común, y siempre he dicho yo que las personas mientras más se cambien a FONASA, llenamos más la bolsa común y nuestro sistema de salud mejora. El tema de las ISAPRES, en la Constitución no habla de desaparecer las ISAPRES. Yo creo que muchas entidades que a mi juicio son inmoralmente ilegítimas, ya van a irse solas. Claro. A mí lo que me importa en esta nueva Constitución es que si la Constitución a mí me está asegurando una salud para mí, tenga o no tenga dinero, como tiene rango constitucional, yo voy a acceder al servicio de salud próximo. Y aquí se le da preeminencia especialmente al adulto mayor, que también es muy importante, que ha sido bastante abandonado en listas de espera, en listas interminables, porque el Estado, vuelvo a repetir lo mismo, que también esto va relacionado con lo que dije anteriormente, el Estado fue achicado de tal manera que el Estado hoy día no tiene la capacidad de poder revertir la situación, sino a través de un cambio constitucional para poder crecer de nuevo y entregar a sus habitantes la protección que nos pertenece a todos. Claro. La cotización obligatoria de salud, tengo yo entendido, va al Sistema Nacional de Salud Pública. Como alternativa. Sí, como alternativa. Como alternativa. Ya. Y van a haber prestadores privados que pueden funcionar como un seguro complementario. Yo lo entiendo así. Así es. Estos prestadores privados también pueden actuar en forma autónoma. También una persona puede elegir, me quedo con la ISAPRE o me voy a las prestaciones que me ofrezca el Estado. Lo que pasa es que la Constitución advierte que va a haber una fiscalización. Te pongo el siguiente ejemplo. Se pretende crear en este gobierno o en el próximo una compañía del litio. El litio hoy día va a comenzar a ser la riqueza más poderosa que Chile va a tener de carácter mundial. Y hay unas ciertas apuestas de que el litio no puede irse los recursos afuera, que el 60% mínimo tiene que quedarse como ingresos a nivel nacional para poder recibir nosotros la riqueza del litio. ¿Te fijas? Entonces, igual se va a licitar a privados internacionales, pero va a haber, como esa va a ser una empresa nacional del litio, va a quedar sujeta al control del Estado chileno. Claro. Entonces la nueva Constitución viene a promover una mayor participación del Estado en el quehacer privado, en el sentido de que no se permita que el privado vaya a aprovecharse de ti. No se olviden las personas que respecto a las ISAPRES, esto yo lo he visto personalmente, y me ha tocado trabajar con colegas mediante recursos de protección a la Corte de Apelaciones, porque cuando una persona se enferma o tiene una enfermedad, la que nosotros le llamamos las sobrevinientes, que son esas enfermedades catastróficas, digamos, la ISAPRE se reserva el derecho de caducar tu contrato, porque no eres viable, ¿te fijas? O sea, si tú contratas un seguro para tu auto y estás chocando mes a mes, el seguro te va a decir, sabe que usted no es viable como asegurado, así que vayas a otra compañía. Entonces al final el paciente, en este caso del área de salud, queda abatido, abandonado, y como no es parte del servicio público, queda en una lista de espera pero tremenda, porque tiene que sintonizar nuevamente con el tema público, ¿te fijas? Sí. Entonces, ojo con eso. Ahora, se nos ha educado en ese sentido de que lo público es malo y lo privado es bueno, y podemos constatar en la realidad práctica
que no es así. Como tú bien señalas, ISAPRE en Chile acumula millones, y no estoy exagerando, millones de demandas por mal servicio, Yo por exclusión. quiero decirle a las personas, y voy a permitirme brevemente contar un problema personal. ¿Ah? En estos momentos me está acompañando en estos estudios mi padre, ¿ah? A quien yo le agradezco que todo este fortalecimiento de principios, de desear el bien común para todos, lo aprendí de él. Mi padre hace 5 años atrás sufrió un infarto. Mi padre es FONASA también, por consecuencia él es FONASA. Incluso cuando era funcionario público, mi padre es ingeniero agrónomo, él es FONASA. Lo atendió el servicio público a través del auge, fíjate, y no pagó un peso. La operación, el mejor centro, y quiero también aprovechar de enlazarlo con el tema de las regiones, el mejor centro cardiológico que Chile tiene es el Hospital Gran de Concepción. Ahí llega gente de Concepción, llega gente de Iquique, de Arica, de Coyhaique, Punta Arenas, todo el mundo confluye en Concepción, en el hospital cardiológico. Incluso ha llegado gente del Hospital de la Católica a reoperarse por negligencias médicas en Santiago. Y mi padre fue operado con éxito, porque el servicio público ha mejorado bastante en el sentido de que las prioridades empiezan por un tema de enfermedad, o sea, tu enfermedad, discúlpame la forma vulgar en que puedo dar este ejemplo, pero si tú tienes encarnado una uña y viene una persona con una apendicitis, nuestro servicio público atiende por prioridad de emergencia y también por el rango etario. Va sumando esos dos criterios para poder atender con celeridad a una persona. A mi padre se lo atendió aceleradamente, qué sé yo, y se lo atendió espectacularmente bien. Una operación de esa hubiese significado la quiebra familiar porque hubiese costado 40 millones de pesos en el sector privado con ISAPRE. Claro. ¿Te fijas? Y la lista de espera que muchas veces se generan acá en el hospital, también hay que educar a nuestros ciudadanos a que hay que saber usar el servicio público. ¿Ah? Porque hay emergencias que no son tales, para eso se crearon los SAR, que son los servicios de alta resolutividad, los consultores para que atienden menores complejidades y el hospital para altas complejidades. Entonces tú vas a la sala de espera y de repente te encuentras con diversas complejidades hasta mínimas que están haciendo listas de espera y por eso te colocan distintas pulseras cuando tú vas al hospital. Pero todavía hay listas de espera, eso es cierto. Quiero decirles, aprovechar de comunicarle a nuestros amigos auditores que hace pocos meses atrás se creó la unidad de listas de espera. Así que si usted tiene una persona de tercera edad con alguna enfermedad crónica, usted puede bajar al subterráneo del hospital, pasa por al lado de la GES y hay una oficina de unidad de listas de espera donde usted puede hacer prevalecer si tiene una persona adulta mayor, una enfermedad muy catastrófica, puede exigir por los derechos del paciente, puede exigir usted la pronta atención al respecto. Entonces, esto ha ido mejorando, pero la Constitución, al darle rango constitucional al derecho a la salud, obliga al Estado a generar recursos más voluptuosos, digamos, para que nuestro servicio de salud mejore, porque obviamente que si el Estado no cumple con estos principios fundamentales que va a establecer esta nueva Constitución, es va a ser un franco deudor de demanda. Claro. Yo quería también hacer un comentario en el ejercicio de mi labor como trabajador social. He visto no una vez, sino que varias veces el caso de personas que mientras están en su vida laboral pagan un plan de ISAPRE con su descuento de salud. Cuando dejan de trabajar y reciben sus pensiones, que son bajas, no tienen la capacidad de pagar el seguro de ISAPRE. Terminan en FONASA. Y se van a FONASA. Así es. Y resulta que muchos de esos casos han sido personas muy buenos trabajadores que por no pedir un día de descanso, un día libre para ir a atenderse, para ir a hacer los estudios, los exámenes, nunca usaron las prestaciones de ISAPRE. Ese dinero se lo embolsó una empresa privada durante toda su vida laboral. Resulta que lamentablemente para nosotros que somos aportantes del sistema público de FONASA, él no se le puede cerrar las puertas y sí o sí lo recibe FONASA, donde él no aportó nunca, por duro que suene, ni un peso, digamos. Y sí lo hizo a través de la ISAPRE y enriqueció, se hizo más rico un particular. Entonces, de cierta forma, igual hay que poner un poco en contexto esta situación, porque
muchas de las personas que hablan sobre su preocupación en torno al tema de salud que se termina en la ISAPRE, ni siquiera están en ISAPRE o no hacen buen uso o no hacen uso de la ISAPRE, si es una cosa un poco paradoja. Yo también quiero sumarme a las palabras de Claudia y decir que nosotros llevamos años gestionando un CEFAM para nuestro sector. Este cambio constitucional va a fortalecer el sistema de salud pública, va a robustecer su tema financiero y eventualmente vamos a poder construir más CEFAM y eventualmente Chacayal también va a poder contar con uno. Entonces esa es la importancia de darle rango constitucional a un asunto tan primordial como es la salud. Parece que tenemos un mensaje, un comentario. Por acá por Facebook dice, sabemos que la constituyente debiera ser aprobada, pero el propio presidente declara que debe ser podada, como dice Lagos, y otros aprobada para ser reformada por el Congreso con quórums de 4-7. Entonces, ¿dónde queda la soberanía del pueblo y sus representantes? A ver, voy a contar esa pregunta y voy a quedar otra que quedó pendiente. Sí, el presidente Lago, la verdad, y yo te repito de nuevo, o sea, nunca he temido decir lo que siento, me tiene tremendamente decepcionada. De hecho, Ricardo Lagos fue un presidente que dejó feliz a los empresariados. Él dejó feliz a la clase poderosa. Él fue un presidente. Esta igualdad nunca llegó para todos y por lo tanto premió al empresariado, fortaleció la deuda de los estudiantes con el CAE. Fue una persona que además fortaleció esta autonomía que tenían las AFPs para poder, reformuló la ley en que el afiliado, cuando tenía pérdidas la AFP, se debía concurrir a los fondos del afiliado, pero las ganancias que tenían las AFP nunca llegaron para los que estábamos afiliados a las AFP. Y por lo tanto, en esta circunstancia, a mí la opinión de Ricardo Lagos me tiene sin cuidado, o sea, en mi opinión personal. Sin perjuicio de eso, la única razón que tiene Lagos es que efectivamente esta nueva propuesta de la Constitución puede ser perfectible, lo dijo la propia María Elisa Quintero, la presidenta convencional, puede ser perfectible porque es una constitución, a diferencia de la del 80, más armoniosa en términos democráticos, que el quórum son 4/7 para poder producir la modificación en mérito a aquellas cosas que pudieron haber quedado un poco imprecisas o derechamente que la gente no las pueda asimilar de mejor forma. Para eso esta Constitución además provee el mandato ciudadano a la creación de plebiscitos para mayor participación ciudadana. Nuevamente volvemos al inicio, van a tener nueva mayor participación ciudadana y por eso para mí aprobar esta Constitución es importante. Ahora, esto de rechazar para reformar, insisto en lo que dije anteriormente, o sea, hubo 30 años en que se pudo haber planteado esto en la mesa. En el primer gobierno de la Bachelet fue la primera vez que yo escuché el tema del cambio constitucional. Fíjense ustedes que esta necesidad de cambio constitucional no solamente viene de la génesis de la Constitución actual del 80. Nuestro expresidente Frei Montalva, el padre de Frei hijo, hablaba de una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1923. Y bueno, después viene el régimen militar con todas estas secuelas, qué sé yo. Y hay unos videos, busquen a Jaime Guzmán, al fallecido senador, donde hay un video donde él le habla a estas 9 personas y dice, nosotros hemos hecho la Constitución para que sea imposible de cambiar. Entonces ahora, después que vieron el estallido social, la única forma de poder cambiar la Constitución es que las personas concurran el 4 de septiembre a votar a prueba. Porque eso va a desarmar la clase política y va a desarmar este egoísmo y esta, voy a decirlo, esta corruptela que hay en Chile, digamos, porque hay una corrupción enorme. O sea, vean el diario local, yo fui víctima de una corrupción enorme y de hecho tengo demandado a una municipalidad que me atentó contra mis derechos fundamentales, ya sin miedo. Pero yo también he sido víctima de la corruptela política. Entonces,
quiero decirles claramente a ustedes de que esto hay que desarticularlo de una vez. Esto es como el narcotráfico. Claro. O sea, el narcotráfico, yo no saco nada con hacer redadas y golpear algunas casas y sacar el material de marihuana, si no encuentro la cabeza del narcotraficante que provoca estas redes, ¿te fijas? Hay que atacar la cabeza, digamos. Y en este aspecto hay que atacar la cabeza corrupta del poder que nos ha mantenido subyugados en esto. Y antes, en la antesala, hablamos recién de que lo más triste es que mucha gente se crea esta conciencia, esta costumbre de que hay que votar lo que el patrón vota. Pero resulta que el patrón nunca va a ir a verte a tu casa, nunca va a compartir un café contigo. El patrón va a usarte para que tú votes lo que él vota y derechamente él va a hacer lo que él está acostumbrado a hacer, es abusarse del poder. Claudia, no me quiero pasar por alto el tema de la corrupción, que es un tremendo tema, da para un programa completo, Sí. pero esta constitución, propuesta constitucional, ¿se hace cargo de la corrupción? De Efectivamente. hecho, mira, hablando seriamente, lamentablemente el programa dura tan poco, pero a raíz de lo que tú me acabas de decir, en el artículo 172 de la propuesta habla de la corrupción. Imagínense que por primera vez en la historia de Chile se habla sobre la corrupción. El artículo, dije, 170 y... no me lo sé de memoria, 172, y dice de que toda persona que haya sido condenada por corrupción, violencia intrafamiliar, delitos de carácter penales, todos, qué sé yo, nunca podrá ocupar un escaño en servicio público. Eso es tremendamente importante. Entonces, pregúntense entonces, ¿por qué en la clase política algunos de las cúpulas están tan preocupados de que salga esta constitución? Porque mucha esa gente se va a tener que ir para la casa, claro, porque tienen antecedentes. Y la constitución del 80 nada dice respecto a la corrupción. No, porque la corrupción poner una norma anticorrupción. Pero claro, si imagínense todos estos sobresueldos. Hablemos de estas grandes familias que hemos visto transitar en los tribunales, incluyendo al señor Iván Moreira, por ejemplo, senador. Él no fue absuelto, él fue sobreseído, que es una calificación jurídica distinta, porque antes de ser condenado, su abogado le dijo: mira, Iván, reconoce que utilizaste boletas falsas, el raspado de la olla, reconócelo. Entonces existe una aplicación en el derecho penal de que la sentencia o la resolución de los tribunales son más magnánimas si el imputado colabora. Bueno, ¿cómo lo colaboró? Quedó con pagó 30 millones en 12 cuotas de multa, beneficio fiscal y clase de ética. ¿Te fijas? Pero el tipo volvió a ser reelecto como senador. Entonces, una situación de esta naturaleza, como de tantas otras, como el caso de, que ahora está en boga, lo de la alcaldesa Barriga, que se llega a ser condenada por los 21.000 millones de pesos que se desaparecieron de la municipalidad de Maipú, de Viña del Mar, el caso de la señora Reginato. O la fuga de Karen Rojo en el norte. Karen Rojo en el norte, y seguimos sumando. Esas personas nunca más, por un rango constitucional, van a poder postular a un cargo ni siquiera concejal. Y eso está bien, porque la gente ya está cansada. Entonces, todas estas personas del rechazo están preocupadas. Una de las personas que encabeza el rechazo, dicho sea de paso, es este chico de Pancho Malo, por ejemplo. Pancho Bueno ahora, que cómo es posible que esté él hablando del rechazo cuando fue condenado por haber acuchillado en el estadio a una persona, o Felipe Cas, por ejemplo, que también se le ha encontrado desvío de recursos de evasión de impuestos para que se vayan a paraísos fiscales. Entonces basta. Entonces, cuando ustedes escuchen, hay mi recomendación muy personal, de la cual acepto cualquier crítica, pero mi opinión personal y de manera muy vehemente, es que ustedes escuchen y vean de quién viene el discurso del rechazo. Estaba hablando con Andrés antes de entrar al locutorio y yo le decía: mira, cuando la convención habló sobre el derecho de agua, saltaron los parteros, saltaron los forestales, porque déjame decirte que esta libertad económica de la Constitución del 80, por esta libertad económica no hubo control de forestación a lo largo del país. Entonces toda esta plantación de pino y árboles similares ya chupan agua, son muchos litros diarios de agua. Entonces, como no hubo control, también bajaron las napas.
más la capa de ozono, aumentó nuestra sequía. Si también esto tiene que ver con el privado, no le echemos la culpa solamente a la capa de ozono, también el privado ha desviado aguas para su curso. Yo me acuerdo que el río Loa, cuando ocurrió el estallido social, se abrieron unas compuertas y el río Loa volvió a aparecer, porque el poderoso, el empresariado, que cuando estoy hablando del poderoso empresariado, estoy hablando de esa persona que se abusa, porque también hay gente empresarial empresarios que son muy buenos. ¿Ah? Pero esa persona dolosa, ¿ah? Habrá abierto las compuertas, pero apareció milagrosamente el río Loa de nuevo en su cauce normal. Entonces, abran los ojos. Entonces, cuando yo escucho Chile despertó, a mí te juro que se me abren los poros de emoción. Y espero que Chile se mantenga despierto. Y que no, acuérdense que cuando salió Elwin, se dijo que los comunistas se iban a comer la guagua y que iban a gobernar Chile. No pasó nada. Cuando salió Ricardo Lagos, independientemente de mis críticas posteriores que tengo respecto a su figura como presidente, dijo que la UP iba a volver. No pasó nada. Cuando salió Bachelet en el primer periodo, parece que Cuba se iba a apoderar Chile con los rusos, escuché algo así. No pasó nada. Y Bachelet 2, íbamos a hacer Chilezuela. No pasó nada. Entonces, la oposición, la gente que está rechazando la nueva constitución, es gente que tiene interés personal, no es un interés de bien común. Entonces, no hay ninguna propuesta. Como no tienen ninguna propuesta, empiezan a falsificar ideas. Por ejemplo, las doy rapidito. Dice, por ejemplo, de que las Fuerzas Armadas no van a poder nunca poder ayudar frente a catástrofes. Eso es mentira. Artículo 187, 234 habla de la seguridad pública, 254 habla de las Fuerzas Armadas. Y así, dice que de Carabineros tampoco se habla. Se habla de Carabineros. Hay un apartado 200, déjame ver bien, de Seguridad Ciudadana, 254, 170, 165, 151, 165 son los artículos que hablan de la seguridad ciudadana y reconoce a Carabineros como fuerza policial, que es la PDI. Entonces, lean el borrador. Miren, hay un manual, esto entiendo que va a ser visto también por un video, entonces voy a aprovechar de mostrar el video ahí. Vean el manual. Vean. Lo vamos a estar entregando en un conversatorio, que vamos a hacer ciudadanos prontamente. Vean el manual, vean el texto definitivo de que está como propuesta a nivel constitucional. Quiero decirles que se aprobó en el Congreso la modificación de cualquier articulado que quedara impreciso por los 4/7, que es una mayoría, solamente es una mayoría, no requieren quórum calificado. Y hay una respuesta también que quedó pendiente de un auditor que escribió sobre la expropiación de fondos de pensiones. Quiero decirles a las personas que razonemos juntos. Los fondos de pensiones nunca han sido nuestros. Nunca fueron, nunca lo son y nunca lo van a ser. El fondo de pensiones los tienen las administradoras de fondos, ¿ya? Para que de esa acumulación de fondos nos genere a nosotros una pensión bastante miserable, por cierto, por culpa de la AFP, pero esos fondos de pensiones no se pueden expropiar. Ahora, el concepto de expropiación es un concepto que está acuñado en todas las constituciones del mundo, que lo tiene la actual constitución también, ¿ya? Y es un concepto acuñado jurídicamente y que significa que frente a determinadas necesidades de uso público, de uso de bien común, el Estado va a pedirte la propiedad, ¿ya? Pero a cambio de eso te va a entregar el valor comercial, no fiscal, comercial de la propiedad, y te va a pagar una indemnización que coste eso al respecto. Y que ese será pago previo a la toma y la expropiación, el Estado te hace el pago previo ante la expropiación del bien. Muchas personas, fíjate, que se han visto beneficiadas con las expropiaciones porque terminan ganando más plusvalía, se compran una casa mejor. Pero eso ocurre muy rara vez. ¿Cuándo es el bien común? Si va a pasar el ferrocarril por arriba de mi casa, si se tiene que construir un hospital y está mi casa al lado de un sitio de gasto y requieren mi casa. Una doble vía. Una doble vía. Solamente para esos casos, que esos casos, el tema de nacimiento, por ejemplo, lo están viendo ahora, se están viendo las expropiaciones de las lonjas, de los campos que están aledaños a la ruta, ya, por el bien común. Luego el AFP, que no son expropiables, pero vamos a suponer, y esto fue un ejemplo que lo vi en un video de YouTube,
Suponiendo que tuviera una persona 100 millones de pesos, ya estoy hablando de una cosa ya media ridícula, pero 100 millones de pesos en AFP, 100 millones. Y el Estado me lo va a expropiar. El Estado me tiene que pagar 100 millones. Y me lo tiene que pagar antes que me pida los 100 millones. ¿Ya? Y más encima el Estado me dará unos 20 millones más en proporción a esos 100 millones por la indemnización que me cuesta. ¿Qué sentido tiene que el Estado me pase 120 millones para que yo le pase 100 millones de pesos? La expropiación de los fondos de pensiones no existe. Eso es un fantasma. Eso no existe y no va a existir. Y la Constitución, la propuesta de la nueva Constitución también así lo ha dicho. O sea, no hay ninguna parte que hable en la nueva Constitución de que va a existir una expropiación de algo. La única, el único apartado que tiene la Constitución es lo referente a la propiedad privada. Y quiero decirle a los auditores que es lo mismo que existe en la Constitución del 80. Que una propiedad, que primero que nada, la nueva Constitución protege la propiedad privada, la protege, ante todas las cosas como un derecho supremo. Pero si en una eventualidad se viera el Estado necesariamente por el bien común, por el desarrollo, expropiar una propiedad, vas a pagarte antes el avalúo comercial, no fiscal. ¿Y cómo se saca el cálculo? Más o menos el avalúo fiscal se multiplica por 3. Más una indemnización. ¿Ya? Esta expropiación es el mecanismo por el cual crecen las ciudades, crecen las carreteras, ¿ah? Y esto está en la Constitución del 80. Y yo quiero preguntar a las personas, ¿ha pasado algo? ¿Alguien ha perdido su casa? Yo personalmente quiero decir que yo tengo 3 propiedades. Si yo tuviese algún miedo de que la nueva Constitución me haya quitado la propiedad, estaría votando por el rechazo, no estaría conversando acá, ¿te fijas? Entonces, quiero decirles que yo como abogada soy una persona muy estudiosa, me encanta la lectura, y fui responsablemente escuchando los debates que se pudieron ver a través de la página www.convención.cl. Fui activa en eso, me comuniqué con convencionales, hablé con las personas, me leí el borrador, me leí el manual, me leí la propuesta final y me he leído los artículos transitorios y la armonización. Me he leído todo lo que se refiere a la Constitución porque siempre estoy preocupada de lo que Chile pueda pasar el día de mañana. Y quiero decirles que lo mejor que le puede pasar a Chile es esta oportunidad única en el mundo. Seremos un ejemplo en el mundo. El poder aprobar una Constitución hecha por la mano de la ciudadanía y la clase política quede excluida, y cuando sea reincorporada el día de mañana, sea reincorporada con nuevos cánones de mayor servicio público y no de servicio particular. Porque uno, cuando milita un partido político y ese partido político te permite ostentar un cargo, tú vienes a servir públicamente, no servirte a ti mismo. Y lo que ha hecho la clase política dura en este país, tanto izquierda y derecha, ha sido servirse a sí misma. Y Chile despertó y porque se cansó de eso. Qué bueno, Claudia, ya vamos cerrando el programa, pasó rápido 1 hora, se hace corto tratar tantos temas vinculados a la democracia, a la participación ciudadana, a todo lo que son los derechos fundamentales que esta nueva Constitución traería. Yo personalmente te doy las gracias por hacerte el tiempo, por venir al campo. Mucha gente se complica de moverse a la zona rural. Nosotros le tenemos un aprecio grande a esta radio porque ha sabido mantener a su auditorio a través de estos programas que son autogestionados, muchos de ellos. Así que agradecemos a la radio, a don Joel, a Luis que nos acompaña hoy, a ti especialmente, a Claudia, y te damos unos minutos para que te puedas despedir de nuestro auditorio y ir cerrando el programa de hoy. Bueno, quiero decirles que de todo lo que se ha dicho acá, quiero dejarles ofertado un correo electrónico. Me pueden escribir a claudiamolina.abogada@gmail.com por si tienen alguna duda y pueda contestarla. Y mi teléfono es el 99-3596-923. Envíenme WhatsApp, pregunte. No quiero que sean engañados. De todas las personas que durante cientos de campañas que he tenido bajo el cuerpo, digamos, desde que Chile volvió a la democracia, esta democracia imperfecta, que requiere ser reparada porque está muy lesionada, muy fragmentada, ya está, nuestra democracia está en la UCI por culpa de este aprovechamiento político. No se dejen engañar. La persona que vaya a su casa, que le golpee la puerta, pídale el artículo en la mano, ¿dónde lo dice? Explíquemelo. No se deje engañar por lo que una persona les diga.
sino usted exíjale, porque yo creo que la mínima responsabilidad de quienes trabajan tanto para el apruebo como para el rechazo, deben tener consigo el libro, la propuesta, para que puedan ilustrárselo a las personas. Carabineros no va a desaparecer, la PDI no va a desaparecer, no va a haber, usted no va a perder su propiedad, usted no va a perder sus fondos de pensiones, quiero que eso quede absolutamente claro, y la seguridad ciudadana también está instalada como una responsabilidad estatal para poder protegernos de cualquier mal que nos aceche respecto a eso. Así que yo agradecida a Andrés, agradecida a la radio, al dueño de la radio, y voy a venir las veces que sea necesario, si ustedes quieren que venga de nuevo, para poder ya fragmentar los temas y podamos conversarlos bien, porque una hora es muy poco tiempo para un tema tan importante para nosotros y en la vida de cada uno. Un cariñoso saludo a todos y espero encontrarme y reencontrarme con ustedes siempre cuando sea necesario. Un abrazo a todos y muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, auditores y auditoras, por habernos acompañado durante esta hora, y los dejamos invitados para el próximo miércoles. Recuerden que hicimos cambio de horario, vamos a partir de las 5 a las 6 de la tarde. Así que nos vemos pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva Súper. responsabilidad. ¿Estuvo bueno? Bueno, yo lo encontré súper bueno. Necesariamente Me apasioné. No, bien.